Hola chicos, me presento. Soy la maestra Berenice Pérez Castillo e imparto la materia de Historia del siglo XXI. Dentro de esta materia veremos el tema Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida por sus siglas como ONU. Comenzaremos viendo qué es la Organización de las Naciones Unidas. La ONU u Organización de Naciones Unidas es la organización internacional formada por 192 países. Desde la creación de la ONU en 1945, ha recibido 11 veces el Premio Nobel de la Paz para sus organismos, programas y algunos miembros de su personal. Es importante analizar los antecedentes de esta organización. Comencemos con que la ONU no surgió de forma improvisada, sino a través de un proceso laborioso en el que se fue preparando las bases sociales sobre la que había de asentarse el instrumento jurídico en que se concretó. Entre los antecedentes remotos, la experiencia de la Sociedad de las Naciones, con siglas SDN, que era una organización que se desarrolla en 1919 después de la Primera Guerra Mundial. Esta sociedad lo que pretendía era traer la paz entre las naciones que intervinieron en la Primera Guerra Mundial y obviamente llevar a cabo una reorganización de estas naciones para una mejor relación internacional. Entonces, esa organización sirve como antecedente más cercano a lo que hoy conocemos como la ONU. Algunos otros antecedentes directos de esta organización podemos encontrar diversas declaraciones formadas por las potencias aliadas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. E incluso, bueno, la ONU se crea al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, por lo que durante la Segunda Guerra Mundial se llevan a cabo diferentes declaraciones que dan como resultado ya la creación de esta organización. Entre algunas declaraciones tenemos la Declaración de los Aliados en 1941, la Carta del Atlántico en 1941, la Declaración de Washington o de las Naciones en 1942 y la Declaración de Moscú en 1943. Después vamos a ver cuáles son las funciones de la ONU. La ONU puede tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y tiene 4 propósitos principales. 1. Mantener la paz y la seguridad internacional. 2. Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. 3. Favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto de los derechos humanos. Y 4. Armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Obviamente, estas medidas o estas funciones que tiene la ONU solamente se llevan a cabo entre los 192 países que pertenecen a esta organización. Países que no pertenecen a la organización, bueno, no tienen cavidad en todos aquellos acuerdos que la ONU pueda plantear. Ahora veremos qué estados forman la ONU. Desde su creación en 1945, esta fue llevada por 51 estados miembros originales. A lo largo de los años, bueno, decenas de países se han ido incorporando, pero son 51 estados los miembros fundadores. Entre ellos podemos mencionar como Arabia Saudita, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, México, Nicaragua, Reino Unido e Irlanda del Norte y la antigua URSS, entre otros. Como se menciona, son 51 estados miembros y 192 estados en la actualidad. Como habíamos mencionado, México pertenece como país fundador. A continuación veremos la presencia histórica de México en esta organización.
Ya lo habíamos mencionado, México fue uno de los 51 países fundadores. Es miembro desde el 7 de noviembre de 1945. Siempre ha mantenido un firme compromiso con los propósitos y principios de esta organización. México se ha caracterizado por su vocación multilateral que reconoce las posibilidades de fomentar la comunicación y el acercamiento entre las naciones. También ha defendido sus intereses oportunamente, mostrando clara voluntad de negociación y fuerte confianza en la cooperación internacional. Nuestro país ha realizado contribuciones muy importantes dentro de esta organización a lo largo ya de sus 61 años de existencia en diferentes ámbitos, como por ejemplo la solución pacífica de muchas controversias, la promoción del desarme, en particular con el Tratado de Tlatelolco, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en áreas densamente pobladas, así como, bueno, también se han llevado diferentes conferencias dentro del país, eh, por ejemplo, la conferencia de zonas libres de armas nucleares que se llevó a cabo en abril de 2005, entre muchas otras. Entonces, México siempre ha sido un país muy activo en todo lo que la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto. La Organización de las Naciones Unidas tiene programas y fondos que a continuación veremos. ¿Cuáles son los principales programas y fondos de la ONU? El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras que las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. Entre los más destacados podemos ver a la UNICEF. Este fondo tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos, y su sigla significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este trabaja en 190 países y territorios para salvar la vida de los niños, para defender sus derechos y ayudarles a desarrollar al máximo su potencial, desde la primera infancia hasta la adolescencia, y ahí podemos ver su logo. Otro programa importante es el PMA, que sus siglas significan Programa Mundial de Alimentos. Este pretende erradicar el hambre y la malnutrición. Es la agencia humanitaria más grande del mundo. Se dice que cada año alimenta a casi 80 millones de personas en unos aproximadamente 75 países, y ahí podemos ver su logo. Otro tenemos al PNUMA, que con su sede en Nairobi, Kenia, que sus siglas significa Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fundado en el año 1972, y es la voz del medio ambiente. Actúa a modo de catalizador, abogado y facilitador del uso racional del medio ambiente mundial y su desarrollo sostenible. También podemos ver ahí su logo. Otra organización es ONU Mujeres, con sede en Nueva York. ONU Mujeres se centra de forma exclusiva en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres. Otro es el Banco Mundial. El Banco Mundial se centra en la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de vida a través del suministro de préstamos con intereses muy bajos. También otorga créditos a los países sin intereses. Y bueno, este puede recaer para poder ayudar a la educación, la salud, la infraestructura y la comunicación de los países en desarrollo. El Banco Mundial trabaja en más de 100 países y podemos ver ahí su logo. Otro organismo importante es el FMI, con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos.
Su sigla significa Fondo Monetario Internacional. Este se encarga de promover el crecimiento económico y el empleo, para lo que facilita tanto asistencia financiera temporal a los países a los que ayudan a equilibrar, a lo que ayuda a equilibrar su balanza de pagos, como con asistencia técnica. Este cuenta actualmente con 28.000 millones de dólares en préstamos pendientes en aproximadamente 74 naciones. Otra organización y que incluso hoy en día está muy presente es la OMS, con sede en Ginebra, Suiza, que es la Organización Mundial de la Salud. Es la autoridad directa y coordinadora de asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. El objetivo de la OMS es alcanzar el grado más alto posible de salud para todos. Es responsable de las campañas de vacunación globales, de responder a las emergencias de salud pública y entre algunas otras como la defensa contra las pandemias. Hoy en día, con esta pandemia de COVID, la Organización Mundial de la Salud ha estado al pendiente de todas aquellas medidas que se deben que se tuvieron que tomar desde el principio acerca de esta pandemia. Y por último vamos a ver a la UNESCO. Su sede está en París, Francia. Su sigla significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su función va desde la formación de profesores con el fin de ayudarles a mejorar la educación mundial, hasta la protección de lugares clave, tanto por su historia como por su cultura en todo el mundo. La UNESCO añadió este año a 26 nuevos patrimonios de la humanidad a la lista de tesoros irreemplazables que serán protegidos de los viajeros de hoy en día y de las futuras generaciones. Como podemos ver, este es un resumen de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Como siempre, quedo a sus órdenes por cualquier duda que ustedes puedan presentar respecto al tema. Gracias.